¿Qué pasa, pimpollos? ¿Cómo va eso? Espero que todo siga muy bien. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que posiblemente signifique una revolución en el mundo del ajedrez, un cambio de era, quizá podemos estar en una nueva era en el mundo del ajedrez. Y os voy a explicar por qué. Bueno, como todos vosotros sabéis, la inteligencia artificial se viene desarrollando muy potentemente en los últimos años. Ya hubo una nueva era, un cambio de era cuando Deep Blue consiguió derrotar a Kasparov en el año 1997, ¿verdad? Y bueno, todos sabéis que desde hace unos pocos años, pues cualquier programita informático que tenéis en vuestro teléfono móvil es capaz de derrotar al campeón del mundo Magnus Almendrado Carlsen prácticamente sin pestañear. Bueno, pues os cuento lo que ha pasado. Un programa creado por DeepMind y Google acaba de derrotar al campeón del mundo de módulo de análisis Stockfish, ¿vale? Cualquier jugador de ajedrez sabe que es Stockfish, ¿vale? No es una marca de cerveza, sino que es un programa de ajedrez muy potente y un programa que ha creado, como digo, DeepMind solamente tras autoentrenarse jugando simplemente contra él mismo en 4 horas, solamente con 4 horas de entrenamiento, ha conseguido derrotar con un margen brutal a Stockfish, ¿vale? Con muchísimas victorias y ninguna sola derrota en un match a 60 y pico partidas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esto es algo increíble, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, Stockfish es un programa que vienen desarrollando muchos humanos durante mucho tiempo, muchos programadores, mucho esfuerzo, y ya os digo, un programa que simplemente se autoenseña, ¿vale? Es decir, bueno, pues tras 4 horas de entrenamiento jugando contra él mismo, ha llegado a un nivel brutal y, como digo, ha destrozado a Stockfish, ¿no? ¿Qué es el Machine Learning? Podríais preguntaros muchos de vosotros. Bueno, el Machine Learning está relacionado con lo que se llama Big Data. Básicamente usa muchísima información para ir aprendiendo. Por ejemplo, lo que usa la gente del Google Translator y todo eso, por ejemplo, dice, normalmente tras la vocal A, pues va a venir la letra R. Luego usa una serie de modelos estadísticos y una serie de simulaciones, por ejemplo, la simulación en Monte Carlo, para crear este tipo de algoritmos. En otro vídeo trataré de ahondar en esto. De hecho, hay un par de artículos publicados muy interesantes por los creadores de AlphaZero, que se llama este programa, y me meteré de lleno con ello y trataremos de explicar cómo funciona desde el punto de vista matemático y los algoritmos, ¿no? Pero en el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues simplemente vamos a explicar una de estas partidas brutales del match entre AlphaZero y Stockfish. AlphaZero con las piezas blancas y Stockfish con las piezas negras, así que abrocharos, preparados para disfrutar, porque esta partida realmente es espectacular y muestra y significa, bueno, quiero decir, da muestra del nivel que tiene este tipo de programa informático. Como digo, 4 horas solamente. ¿Cuál será el límite? ¿Será capaz una máquina con un algoritmo con un autoentrenamiento de 10 minutos superar a módulos del tipo Stockfish? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Dónde está el límite? ¿Estamos en una nueva era? Bueno, pues se podría decir que sí, ¿no? Así que bueno, abrocharos los cinturones, me dejo de paja, me dejo de mierda y vamos a hablar de ajedrez, que es lo que nos gusta a todos nosotros. Bueno, AlphaZero decide abrir con D4. AlphaZero parece un robot de estos de Dragon Ball, ¿verdad? Pero no es un programa informático, es un algoritmo de ajedrez, ¿no? C4, E6 y caballo F3. Ya sabéis que aquí hay muchísimas posibilidades. Tras C5 estaríamos entrando de lleno en la Benoni, ¿vale? C5, D5, pero bueno, D5 también es posible, ¿verdad? Una jugada muy natural, la jugada alfil B4 jaque también, pero Stockfish decide optar por la jugada B6, lo que se conoce como la India de dama, de la cual, por ejemplo, tenéis una serie de vídeos explicada muy bien por el niño Antón en Chef 24. Las blancas optan por jugar G3. De nuevo hay muchísimas posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, G3 para fianchetarnos parece una opción bastante lógica. Y aquí hay dos posibilidades razonables. Una es alfil A6 y otra alfil B7. La máquina decide jugar alfil B7 poniendo al diablillo en la diagonal principal. Tras lo cual, por supuesto, las blancas hacen lo propio con alfil G2. Alfil E7, enroque. Todo esto es muy teórico, ¿vale? Y aquí pues se abre un camino de posibilidades bastante interesante. La jugada principal, con diferencia, es la jugada caballo C3. Rápidamente las blancas pues estarían buscando jugadas del tipo D5 para encerrar a ese alfil de B7 que puede tener algunos problemas. Es por eso que la mayoría de jugadores aquí con negra o D5 o caballo E4 son las jugadas principalmente empleada. Y bueno, caballo E4, las blancas juegan alfil D2 y aquí hay varias posibilidades. Una de ellas alfil F6, vimos una partida entre Carlsen y Emilio Córdoba en la Olimpiada. Y aquí hay una idea muy interesante de apertura de Aronian alfil E1 para seguir con dama C2 y presionar ese caballo D4. Pero en fin, esto es otra historia. Las negras jugaron D5, perdón, las blancas tras enroque corto de la negra jugaron D5. Una jugada muy interesante que ya sacrifica un peón, ¿verdad? Porque tras la jugada E por D5, por supuesto,
tras C por D5 vendría simplemente alfil por D5, ¿verdad? C por D5, alfil por D5 y simplemente las negras tienen un peón de más. Es por eso que la idea de las blancas tras E por D5 es realizar la jugada caballo H4. Fijaros que ahora este caballo se dirige a la casilla F5 y el alfil de B7 puede tener muchísimos problemas. Por supuesto, las blancas ahora sí quieren recapturar con C por D5 y estarían bastante mejor. Por ejemplo, si la negra realiza una jugada un poquito pasiva como D6, vendría C por D5. Fijaros que el alfil de B7 está enterrado, menos futuro que la cabeza del Divi, no, que la melena del Divi. Todavía la cabeza del Divi tiene algo de futuro. Pero bueno, el caballo viene a F5. Fijaros, las blancas se pueden expandir con E4, mucha ventaja de espacio. La casilla C6 es un hueco también bastante débil. Entonces, por supuesto, tras caballo H4, las negras deben tratar de defender ese peón de D5, por lo menos para justificar ese mal alfil de B7. Pero bueno, claro, esto es un peón de menos, ¿no? Para las blancas tienen que justificar, tienen que tratar de crear contrajuego de alguna manera, si no, pues por supuesto, si las negras logran desarrollar, pues se consolidarán con ese peón de más y tendrán ventajas claras. C por D5, aquí las negras normalmente capturan de caballo, caballo por D5 en la partida y caballo F5. Como decimos, este caballo se dirige a F5, donde no solo presiona E7 y se dirige a la casilla D6, que es una casilla débil, sino que también amenaza el punto G7, que puede ser muy peligroso. Existen temas con dama D4 en el futuro, con alfil H6, ¿verdad? Y, por supuesto, las blancas quieren jugar E4, sacar el caballo por C3, meter el alfil en F4 y apostillar al negro para justificar ese peón de menos, ese sacrificio. Las negras juegan caballo C7, una jugada muy teórica. Todavía estamos en terreno teórico conocido. Y aquí las blancas juegan E4, por supuesto, para ganar espacio y, como digo, ocupar un poquito de centro. Y aquí es donde Stockfish ya realiza casi una novedad. Normalmente casi todo el mundo en esta posición realiza la jugada D5, tras lo cual aquí hay una infinidad de teoría brutal. En la serie H24 podéis echarle un vistazo a lo que comenta el niño Antón. Caballo C3 o E por D5 son dos de las jugadas empleadas. Pero tras E4, Stockfish decide jugar alfil F6. Una jugada, por otra parte, lógica también, ¿no? Que, bueno, pues ya nos quitamos de la amenaza de ese caballo de F5 y defendemos el peón de G7, que como decimos es vulnerable. Por supuesto, aquí las blancas se aprovechan para saltar con el potro a D6, ¿no? Bloqueando mucho y dejando ese, fijaros como todas las piezas están un poco apelotonadas y va a ser complicado el desarrollo. Las negras juegan alfil A6 para evitar la captura de dicho alfil, atacando la torre F1 y torre 1, jugada muy lógica. Y ahora una jugada para quitarnos la presión que tenemos sobre la cabeza, ¿no? Que básicamente aquí nos están apretando muchísimo, una jugada que sirve para aliviar, y es la jugada caballo E8, tratando de expulsar a ese caballo de D6 que prácticamente es el responsable de que no podamos desarrollar absolutamente ninguna pieza con las negras en el flanco de dama. Aquí una jugada, por ejemplo, como caballo por E8 sería un error, porque precisamente cambiar piezas cuando tenemos ventaja de espacio suele ser un error, además si a cambio de nada. Por ejemplo, caballo C3, las negras ya podrían continuar con su desarrollo normal y consolidarse con el peón de más y adquirir una buena ventaja. Es por eso que tras caballo E8 aquí, fijaros cómo son las máquinas, qué diablillas son, ¿no? Fijaros qué tipo de jugadas crean, ¿no? Aquí ya para empezar juega E5. Con intención de sacrificar un segundo peón en esta posición. Y algunos diréis, ¿por qué un segundo peón? Bueno, la idea de las blancas es que, por supuesto, si las negras se retiran a E7, ahora caballo F5 es muy potente. Fijaros que las negras prácticamente no pueden moverse, no puedo jugar peón Carlito a C5 porque la torre de A8 está colgando, y la jugada de 6, que sería la jugada de liberación natural, no es posible en esta posición. Tras peón por D6, el alfil de E7 está tocado, hay que recapturar de alfil, y aquí tras torre por E8, por ejemplo, ya ganaríamos el alfil de D6, dos piezas por torre. Pero es que, por ejemplo, la jugada dama D4 también es muy potente, ¿no? F6, alfil F4, y la negra tiene unos problemas tremendos. Es por eso que tras E5 las negras comen en D6, y ahora la idea de las blancas no es E por D6, es sacrificar un segundo peón con E por F6. Vamos a ver, si jugáramos E por D6, simplemente alfil C4, por ejemplo, con idea de taponar en E6 y luego sacar el caballo quizá por A6 vía C5, da una buena posición a las negras. Pero como digo, la idea de las blancas tras caballo por D6 es jugar E por F6, sacrificando un segundo peón a cambio de, por supuesto, pareja de alfiles y haber eliminado ese alfil de casillas negras que va a ser tan importante. Dama por F6. Y, por supuesto, el problema de las negras sigue siendo el flanco de dama, que tiene ahí el caballo y la torre muertas de arco, muertas de risa. Por cierto, estoy en México, aquí, en el DF. Tengo un amigo aquí que estudió conmigo la carrera, Fran, de Alhama, de Granada, y lleva 2 años y medio aquí viviendo, y he venido aquí a molestarlo a su casa. Me he quedado un par de días aquí. Estoy en Polanco, unas vistas que tiene el tío aquí. Vive como un jeque, el tío. Así que nada, y esos tacos me vuelven loco. ¡Esos tacos, güey!
Caballo C3, bueno, desarrollando piezas. Ahora el alfil se puede desarrollar vía F4, puesto que B2 no está tocado. Y las negras juegan caballo B7. Una jugada lógica, por otra parte. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si conseguimos jugar D5 y caballo D7 en buenas condiciones, las negras estarán mucho mejor, ¿no? Porque habremos ejercido, bueno, oposición hasta alfil de G2 y desarrollo de piezas, la torre viene a E8 y se acabó lo que se daba, se acabó el cuento. Por eso hay que jugar rápido en esta posición y con energía. Y es lo que hace el nuevo algoritmo brutal AlphaZero. Caballo E4, dama G6, jugada lógica y H4. Aquí tira al peoncito de H con claras intenciones de jugar H5, H6 para debilitar las casillas negras. Si por supuesto logramos que la negra juegue en G6, estarían completamente perdidas. De hecho, por ejemplo, si las negras juegan D5, que podríais pensar que es una jugada natural, tras H5 fijaros que la dama no tiene casi casilla. Si se viene a la columna E existen descubiertas. Y si se viene a F5, por ejemplo la jugada G4, dama D7, caballo G3, existe un ataque potentísimo contra el rey negro tras caballo F5 y sobre todo retrasamos el desarrollo de las piezas negras en el flanco de dama, ¿verdad? Así que, bueno, fijaros que por eso, tras H4, Stockfish decide jugar H6 para precisamente evitar ese H5 y H6, además le da la casilla H7 a la dama. Las blancas jugaron H5, por supuesto, jugada natural, dama H7 y ahora dama G4. Ahí viene AlphaZero, que por supuesto amenaza un bombazo brutal, ¿no? Que si sería, que sería, si las negras juegan D5 vendría ¡ratatatata! Caballo F6, ganando la dama en el acto. Es por eso que Stockfish, con buen criterio, juega rey H8. Y aquí viene una jugada espectacular, ¿no? Que cuando yo he visto la partida, yo he visto las 10 victorias de AlphaZero sobre Stockfish, son 10 victorias, le gana bastante bien, pero esta es la que me ha sorprendido, quizá por esta jugada, ¿no? Que cuando uno pone el módulo de análisis, fijaros que ni la nombra, ¿no? Fijaros que ahí yo tengo puesto arriba de mi cabezón, tenéis las valoraciones de la máquina, y no da la jugada que AlphaZero descubre en esta posición. Y es una jugada tremenda, ¿no? Una jugada que es muy difícil de que se te ocurra. A un humano esto es muy complicado, ¿no? Y de hecho hay que jugar enérgico en esta posición, porque como os digo, si jugamos cualquier cosa, nos están haciendo D5, nos están sacando el caballo de B8 y estamos perdiendo la partida prácticamente. El negro se consolida, nos están amenazando F5, que es otra amenaza en esta posición. Entonces, bueno, hay que decir acá que tras dama G8, F5, la idea de Stockfish era jugar dama H4 y nunca puedes capturar en E4 por alfil por E4 y luego la dama queda encerrada. Pero rey H8 parece más natural, pero la jugada que viene aquí es tremenda, ¿no? Se me ponen los pelos de punta cuando veo esta jugada, ¿no? Y es la jugada alfil G5. Una jugada, pues, maravillosa, ¿no? Maravillosa, espectacular, y que uno podría pensar, oye, ¿qué es lo que amenaza el blanco? Bueno, pues alfil G5 es un cañón, porque por supuesto vamos a analizar, como siempre, muy a fondo todas las posibilidades del negro en esta posición. Pero la jugada, la amenaza es muy sencilla. Es caballo F6. Es decir, si las negras juegan D5, viene un bombazo brutal, caballo F6. Las negras jamás pueden capturar por alfil por y mate. Y si la dama se dirige a C2, por ejemplo, viene otro bombazo. Alfil por H6, única G por H6. Y ahora dama F4 atacando el peoncito de H6. Si logramos entrar ahí, se acabó la partida, ¿no? Si rey G7, vendría caballo E8. Fijaros qué bonito. Y ahora tiene que capturar. Si el rey viene a G8, vendría dama G4 seguido de dama G7. Y si torre por E8, viene torre por E8. Digamos que las negras tratan de traer una pieza, pero tras dama E5 viene mate a la siguiente, contra F6, dama E7. Aquí ni siquiera el Facun resuelve los problemas, ¿no? Fijaros que el Facun nos da mucha alegría, pero es que aquí el pobre está completamente en pelotas, desnutrido, no le dan ni agua, ¿no? Ya sabéis que aquí el Facun tampoco resuelve los problemas por primera vez en la historia del ajedrez. También estamos en una nueva era gracias a ese dato, ¿no? Bueno, alfil G5 y más jugadas que hay que analizar. Bueno, decimos que D5 viene caballo F6 y, por supuesto, la jugada que hay que analizar primeramente es H por G5, ¿no? Zampándonos la pieza y preguntando, oye, Pepe, yo no me creo nada de lo que dice esta AlphaZero. Esta AlphaZero me suena más a mí a robot de Dragon Ball que a módulo de ajedrez. Fijaros cuál es la idea de AlphaZero. Caballo por G5. Primero, la única jugada aquí para sobrevivir es dama G8. Cualquier otra jugada pierde. Si dama H6 vendría, ¡boom! Caballo por F7, torre por, torre 8, rey H7 y alfil E4 y abandona, ¿no? Aquí le estamos machacando con H por G6. Fijaros el problema de las negras, ¿no? Ese apelotonamiento de piezas en el flanco de dama que no contribuyen a la defensa.
Entonces, bueno, tras H por caballo por G5, la jugada es dama G8 para evitar esos temas en F7, pero aquí dama H4 es muy potente, amenazando H6 con muchísimo dolor. Aquí, por ejemplo, si el Facun trata de resolver los problemas, tampoco sirve. Viene H6 bombazo, si H por G5, H por, rey por, dama por, y por ejemplo, si rey H8, dama H6, cae la torre de F8 con muchísimo dolor. Y si viene la jugada alfil de 3 para colocar ese alfil en H7 para defender, podríamos jugar H6 igualmente, y tras alfil por H7 viene ¡boom! Alfil E4. Dice, ¿qué pasa? ¿Que el Facun resuelve los problemas? ¡Boom! No me lo creo. Alfil por F5. ¿Qué pasa? ¿Que viene torre por F5? ¡Boom! Torre 8 y se acabó lo que se daba. Tremenda paliza de nuevo en esta variante. Entonces, tras alfil G5, básicamente a la negra solamente le queda una opción, que es la jugada F5. De nuevo el Facun tratando de resolver los problemas. F5. Y, por supuesto, ahora no existe caballo F6, nos están dando un doble. Las blancas juegan dama F4. Fijaros que todas las piezas del blanco están atacadas, pero no se pueden capturar realmente, como estamos explicando. Y, por supuesto, evitamos la captura del caballo en E4, porque la torre de F8 está colgando. Y, por ejemplo, ahora, si H por G5 de nuevo, caballo por G5, dama H6, podríais pensar, fijaros qué bonito. Torre E8 es una jugada potentísima que la máquina también ve al principio como igualdad, pero después empieza a subir, ¿no? Dama F6 y torre E1 y hay un montón de amenazas en esta posición, ¿vale? Fijaros que la máquina, si la dejáis un poquito, empieza a subir y da clara ventaja decisiva. Se amenaza torre 1, E7, se amenazan cantidad de jugadas, ¿no? Y fijaros sobre todo que nunca no podemos desarrollar nada, ¿no? Ese es el tema. Dama F4, caballo C5, jugaron las negras para traer piezas y aquí alfil E7. Ya nos quitamos de G5 y amenazamos la torre de F8. Y de nuevo, es que las negras no pueden jugar algo... Bueno, aquí jugaron caballo D3, perdón, con el doble. Dama D6, partida complejísima, ¿verdad? Todo está tocado y nuestra torre F8 está tocada. Y si el tema es que si caballo por E1, torre por E1... Estamos en esta posición, así fue la partida. Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si quito la torre E8, no? Deja de contarme milonga, que México te ha dejado tonto, los tacos esos te están volviendo tonto. Bueno, pues caballo F6 de nuevo es otro bombazo brutal. G6 está controlada, G8 está controlada y G por F6 viene alfil por F6, seguido de torre por E8, con gran dolor en el culete, ¿verdad? Esto sí que es cremita de Alfa Cero, ¿no? Mi nuevo ídolo, ¿no? Quizás ese nuevo Lord Voldemort del ajedrez, ¿no? El que no debe ser nombrado. Alfa Cero. Y bueno, tras torre por E1, entonces las blancas, las negras decidieron jugar F por E4. Es que parece que aquí tenemos todo de menos con blanca, ¿no? Tenemos una torre de menos, por supuesto, ahora vamos a recuperar material. Y las blancas jugaron alfil por E4 intermierda, básicamente atacando la dama de H7. Y ahora existe la jugada torre F5. Fijaros que aquí un plan de las blancas es jugar G4 para directamente capturar la torre, ¿no? Y por supuesto, si logramos capturar esa torre y tenemos igualdad de material, estamos completamente machacados, porque fijaros, sigue sin tener piezas y el rey negro está en pelotillas, ¿no? Pero aquí hace una jugada más fina todavía Alfa Cero. Es que, como digo, estos módulos son imposibles de predecir, ¿no? Porque un humano, esta jugada aquí hago yo G4 al toque, que es un error, porque la máquina dice que es igualdad, tiene un recurso brutal, que es torre de 5 aquí, y tras dama F4 el recurso que encuentra es torre de 4. Fijaros que ahora alfil por H7 tiene torre por F4. Y si dama F8 tiene dama G8. Y las negras parece ser que resisten. Entonces la idea de las blancas es jugar alfil H4 directamente para después jugar G4. Y cuando capturemos en D5 que la torre entre en octava fila, debido a que las negras todavía no pueden desarrollar ese caballo de E8 y va a tener muchos problemas el negro en esa posición. Es por eso que las negras juegan alfil C4 tratando de, bueno, primero dándole una casilla de escape al caballo para finalmente comunicar la torre con el juego y evitar los problemas en la octava fila, y este alfil también puede dirigirse a realizar tareas defensivas con su rey negro, ¿verdad? Las blancas juegan G4 para zamparse esa torre y torre de 5 recurso defensivo. Ahora la idea de la blanca es alfil por D5 y torre E8 jaque entrando con muchísimo dolor. De alfil G8 y alfil G3. Otra jugada que al principio no entendía, ¿no? Digo, ¿qué quiere hacer el tío? Alfil G3, ¿no? ¿Cuál es la idea de alfil G3? Por supuesto hay que decir, ¿vale? Si jugamos torre por B8, que a muchos de vosotros se os podría ocurrir, ¿vale? Una jugada que se me ocurre también. Torre por B8, dama por B8. Por supuesto, ahora las negras son quien contraatacan. Con dama E4 el rey negro está muy seguro y tenemos peones de menos.
Pero alfil G3 es una jugada tremenda, ¿no? Es una jugada tremenda porque el plan es tan bonito. Sencillamente quiere dirigirse a E5 con el alfil y jugar torre 7 y atacar G7. Y como el negro no puede desarrollarse, es decir, no puede moverse en el flanco de dama, no puede moverse prácticamente. Si juega a 5, vendría alfil E5. Si viene a 4, vendría torre 7 y se acabó la partida. Viene torre por G7, seguido de dama por H6. ¡Bombazo! Y se acabó. Entonces alfil G3, otra jugada maravillosa, nada humana en esta posición, que indica la potencia de este nuevo algoritmo, ¿no? Este AlphaZero basado, como decimos, en Machine Learning. La negra jugaron C5, ¿no? Tratando de sacar el caballo por C6 en algunas líneas, pero es que aquí tras dama D5, ataque doble, bueno, ataque a la torre de A8, caballo C6 no se puede por torre por A8, las blancas consiguen ganar material. Y tras caballo D7, dama E4, depilación láser, AlphaZero a domicilio, me contactó para ver cómo era el tema de la depilación láser, se llegó a esta posición y esto era ya cuestión de técnica para una máquina. Fijaros que tiene calidad limpia. Además, se fue a por el peón de B6. Voy a mostrar un poquito la jugada. Hizo aquí una maniobra para entrar en C7 con el alfil. Acabó comiéndose el peón de B y acabó ganando con el peón de A. Por supuesto, aquí la máquina Stockfish es muy dura también y aguanta como 50 jugadas más, ¿no? Pero bueno, aquí ya la partida desde un punto de vista técnico no tiene demasiado sentido comentarlo. Así que nada, esta ha sido la partida del tipo este de AlphaZero. Así que fijaros qué brutalidad, ¿no? Como decimos, solamente 4 horas de autoentrenamiento, la máquina jugando contra sí misma y es capaz de derrotar al mejor módulo de análisis mundial, básicamente creado por un grupo de expertos y con muchísimo trabajo. Estamos en una nueva era. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el límite de la inteligencia artificial? ¿Las máquinas nos comerán? Pues yo creo que no, pero vamos a ver hasta dónde llega el tema este de la inteligencia artificial con el tema del ajedrez. Así que nada, yo me despido de vosotros, me voy a comerme unos tacos, tengo que coger un vuelo a Tijuana, así que nada, me despido de vosotros, como digo, sed bueno, id por la sombra, ya sabéis. Si bebéis no conduzcáis, por favor, que me